Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético en el análisis de los días miércoles. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hoy no tenemos a Carlita porque está delicadita de salud. Esperemos que se recupere pronto y la próxima semana ya esté con nosotros acá en los estudios. Si es así, le deseo una pronta recuperación a Carlita. En todo caso, ella podría haber actuado en Zoom también. Pero bueno, si está delicadita. Está delicadita. Tal vez no se sienta. Está disculpada por esta vez. No, está disculpada. Ella siempre está disculpada. Jaime, permítame que introduzca unos temitas y después vamos con todo lo que usted ha dicho y lo que vamos a decir. Adelante, doctor. A ver, pongan atención por favor a esto. Esta parte inicial le voy a dedicar a los Días Unidos y también al pueblo ecuatoriano que en determinados momentos no pega una. El día de hoy, en la mañana, estuvo el gerente de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana, CELEC, señor Gonzalo Uquillas, atendiendo una invitación de contacto directo de Coavisa. Y entonces dijo lo que hemos venido diciendo, pero obviamente no lo dijo con la gravedad que lo vamos a decir. ¿Qué es lo que dijo? Que en el Ecuador hay un déficit actual de 450 megavatios. Ese es el déficit que existe, 450 megavatios. Que dije yo hace pocos días en este mismo canal, que el crecimiento de la demanda es enorme en materia eléctrica, porque crece la población y crece la demanda. Y que no se ha hecho nada, pero nada quiere decir NADA, en ir aumentando las centrales hidroeléctricas, haciendo que crezca la generación hidroeléctrica. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso? Que son los mismos, porque Uquillas estuvo con el gobierno de Moreno y Uquillas está con el gobierno de Lasso. Son los mismos. ¿Qué hicieron? No hacer absolutamente nada en el tema de hidroelectricidad para que mejore ese tema, para incrementar proyectos de generación hidroeléctrica, incrementar otros, desarrollar otros proyectos adicionales. Incluso enfrentar los problemas que tienen con algunas centrales. Si no, creo que hicieron fue la más cómoda y perjudicial para el Ecuador, que fue incrementar el parque térmico. ¿Qué quiere decir parque térmico de generación eléctrica? Las centrales que producen electricidad a partir
de hidrocarburos, del consumo de hidrocarburos. Entonces, mientras el pueblo engañado y los yasunidos que no pegan una, mientras el pueblo engañado votaba porque se pare la producción petrolera, ahora necesitamos más petróleo que nunca para que no hayan apagones. ¿Entendieron o no entendieron? O hay que ponérselos con maicitos para que entiendan. Ahora la electricidad, que es una parte del balance energético, no es todo, pero que es una parte importante, ya se necesita cada vez más hidrocarburos para la generación de electricidad por fuente térmica, por uso de combustibles fósiles. ¿Entendimos el tema o todavía no lo entendemos? Entonces, ¿podemos desentendernos de los hidrocarburos? No, ese cuento chino que les mentieron y que ustedes lo consumieron sin beneficio de inventario, les va a pagar factura. Les va a pagar factura porque creyeron en pajaritos, en cositas y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo con esa consulta. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿El Ecuador cómo enfrenta este tema? El Ecuador enfrenta este tema importando energía eléctrica, porque no todo se genera a partir de generación térmica. Y eso le cuesta al Ecuador una bicoca de más o menos 1.000 millones anuales, porque cuesta 20 millones semanales de importación de energía eléctrica de Colombia y Perú. 20 millones semanales. Multiplique por 52 semanas y el tema es clarito. Entonces, eso le cuesta al Ecuador. Pero adicionalmente de esto, ya anuncia Gonzalo Quillas que contratarán barcazas para generación térmica. O sea, retrocedimos 20 años atrás y volvió el negociado, no dije negocio, el negociado de la generación eléctrica por fuente térmica, porque comienzan a vender reposiciones, venta de repuestos para el parque térmico, compra de grupos electrógenos y también el caso de barcazas, las comisiones que quedarán del alquiler de las barcazas. Esto es lo que se ha logrado. Esto, debilitar el sector energético del Ecuador. Debilitarlo y hacerlo más bien. Hoy somos más dependientes de los hidrocarburos que hace 6 años. Y entonces, ¿qué hicieron ustedes con el voto para el tema del Yasuní? Si mañana no tendremos dinero físico para comprar energía eléctrica afuera, les voy a dar otro dato. La energía eléctrica importada cuesta más o menos 3 veces la generada dentro del Ecuador. Y esos son subsidios enormes que hace el Estado, pero subsidios que perjudican al erario nacional, que perjudican al fisco. ¿Por qué? Porque no hay una política energética. No la hay. Y entonces, de los ecuatorianos tenemos que pagar por todo esto. Por improvisación y encima por los que dijeron que más o menos utilizando el lenguaje popular, atatay el petróleo. Guácala el petróleo. El petróleo sirve como fuente de ingresos fiscales y también para este tipo de situaciones. Pero más allá de eso, había que ir caminando hacia la construcción de una nueva matriz energética. Pero para eso hay que invertir, para eso hay que mojar el poncho, para eso hay que crear nuevas centrales hidroeléctricas. No solo en la vertiente del oriente, porque deja de llover en el oriente y comienza a llover en las otras zonas del Ecuador. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, si deja de llover en el oriente, sencillamente tendríamos que continuar con la construcción de hidroeléctricas, pero en la costa. Ahí hay proyectos también que hay que desarrollarlos. Entonces, eso no se ha hecho, no se hizo, y cada vez el Ecuador es más vulnerable y más dependiente de los hidrocarburos, que con el pasar del tiempo tendremos que importarlos. Para que ustedes puedan tener algo de electricidad en sus casas. Cuando le preguntaron a Gonzalo Quillas hoy en la mañana, y ustedes pueden volver a oír ese programa, cuando le preguntaron si van a haber apagones, no descartó
no descartó. Porque O sea que se vienen los apagones. Claro. Doctor, Cuando se maneja el tema hidroeléctrico en buena parte depende de las lluvias, y eso lo explica Uquillas, pero lo explica como que recién descubrieron la verdad. Pero si eso es obvio, eso es parte sustancial del análisis energético. ¿Acaso que inventaron el agua tibia ahora? La hidroelectricidad depende de que llueva. Paute está en una estación, la central de hidroeléctrica Paute, prácticamente no tiene agua. Pero también no tiene agua, ¿por qué razón? Porque esto es un tema muy profundo. ¿y el embalse, doctor? No, eso se acaba en 2 chinchos. Pero mire esto. De la interacción entre la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, que no es el fenómeno del Niño, sino la corriente marítima, se produce la erosión, la desertificación que viene caminando desde el sur, desde el Perú, y que va subiendo hacia el Ecuador. Los lojanos dejaron sus tierras botadas desde hace 50 años y fueron a poblar Santo Domingo, que se decía un tiempo Santo Domingo de los Lojanos, Lago Agrio, que también se llama Nueva Loja y todo, buscando dónde poder sembrar, porque Loja se convirtió en un desierto. Y ese desierto va subiendo por la provincia de la Azuay, va subiendo. ¿Y por qué no se lo detiene? Porque no hay 2 cosas, arborización y la segunda, construcción de presas, que el Perú sí lo hizo y lo está haciendo. Por eso es que en el Ecuador estamos comiendo en nuestra dieta diaria de legumbres y hortalizas y frutas, productos peruanos. Yo en Quito como productos peruanos. La cebolla, Porque eso es lo que traen. Entonces se debilitó. ¿Por qué? Porque los gobiernos no entienden que hay que resolver los problemas de fondo, de la economía, del suelo, de la agricultura. Y claro, prefieren invertir en las grandes ciudades, en proyectos ampulosos, pero no tenemos irrigación. Entonces había que combatir todo ese tipo de cosas para volver lo que dice la Constitución, que el país sea autosustentable. La Constitución nos habla en 3 artículos de la soberanía energética, 284, 304 y 334. ¿Qué han hecho por mantener la seguridad energética? Dejaron abandonado todo. En el caso de Esmeraldas, se elevó la capacidad de procesamiento. Eso es cantidad, no es calidad. ¿Qué quiere decir? Que de lo que estaba caída la capacidad de procesamiento de Esmeraldas, donde no procesaba 110,000 barriles diarios, sino que se cayó más o menos a 90, se invirtió para que se recupere la capacidad de procesamiento. Y en este gobierno se volvió a caer la capacidad de procesamiento de Esmeraldas. Está caída. Y en segundo lugar, no se completó el tema de calidad, que era otro proyecto, no el mismo, porque la gente es tan ignorante que dice, pero ya se contrató en Esmeraldas. Se contrató capacidad de procesamiento. Ahora había que ir a un upgrade para mejorar la calidad de los combustibles, para que la refinería pueda producir más livianos en contra de los pesados, porque se produce más pesados, combustible pesado que el combustible liviano. Y en el caso de la refinería del Aromo, para favorecer a los negociantes de la importación de combustibles, dejaron abandonado ese proyecto y se inventaron el tema que no sirve para nada. Entonces, todo esto es como el cáncer. Una persona se muere un determinado día, pero no es porque ese día contrajo el cáncer. El cáncer lo contrajo mucho tiempo atrás, pero se muere ese día. El cáncer energético del Ecuador se agravó con la llegada de Moreno y con la llegada de Lazo. Y algún rato, en el corto plazo, no dije mediano plazo, vamos a pagar factura. Porque el pueblo, desgraciadamente, y los analistas igual, no conocen la materia. Entonces tragan cualquier cuento, entonces aparecen diciendo, la nueva refinería es un terreno aplanado. Obvio que hay que aplanar un terreno. Si usted quiere construir una casa, tiene que aplanarse un terreno. ¿Acaso que pueda hacer sobre una superficie irregular? Pero el aplanamiento de un terreno es un aplanamiento que es toda una infraestructura para soportar
para soportar una construcción de petroquímica y de refinación. Y ahí se construyó el acueducto La Esperanza, se contrataron 4 licenciamientos, se construyeron vías de acceso, campamentos y una cantidad de cosas. Entonces, vamos a pagar factura. Pero cuando comiencen los apagones, acordaránse del tema de la pregunta del ITT también. No se olvidarán, ecuatorianos. No se olvidarán, porque el ecuatoriano es muy proclive a hacerse el harakiri y a creer en cuentos de hadas. Entonces, esto quería decirlo porque hay que contradecir las barbaridades que dicen, porque es como que apareció el tema y hay una crisis energética, pero una crisis energética que se ha generado por la desidia de los gobiernos de Moreno y de Lazo. Y cuando a ti te falta y te comienza, ya están racionando el diésel premium. Ya están racionando. Cuando te racionen la electricidad, no te olvidarás cómo votas. No te olvidarás que en las elecciones siempre le metes la cambiada, la papeleta cambiada la metes. Entonces, si no entiendes los temas y crees que las cosas se van a resolver por generación espontánea, estás mal, ecuatoriano y ecuatoriana. Esto quería decirlo de entrada, mi querido ¿Listo, Jaime. doctor? Seguimos con otros temas. Claro, dele. ¿Con cuál entramos? ¿Con el de la Corte? A ver, ¿con qué entramos? Entremos con el de Rodney Rengel. Rengel. Y si usted me permite, porque no es largo, es una intervención corta que usted ya la pasó más temprano. Sí. Vuélvale a pasar el video para analizar las declaraciones del teniente Rodney Rengel. Vuélvale a pasar. Vamos. Buenos días. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rengel Quinteros. Me he visto en la obligación de hacer público una decisión que conjuntamente con mi familia lo hemos tomado. En el 2021 fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya. Un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma. Disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo, tenía que cumplir con mis labores. Me opuse. Oposición que lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución por parte del Estado y los altos mandos de la institución policial. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país. Distrito Sur, más conocido como el Guasmo Sur en la provincia de Guayas. Circuito La Guacharaca, en la provincia de Esmeraldas. Lugares en donde realicé mi trabajo con responsabilidad, cumplí a cabalidad con mis obligaciones. Lugares en donde recibí reconocimientos como felicitaciones públicas, felicitaciones privadas, condecoraciones. Reconocimientos que se encuentran plantados en mi hoja de vida. Una vez que este caso se hiciera público, recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca me la iban a cerrar. Ante tal amenaza puse la respectiva denuncia en la Fiscalía. Letras que quedarían impregnadas solamente en un papel, porque Fiscalía jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. Ahí estaba. Siga. Ahí terminó. Siga, no le corte, no. Déjelo que siga, Jorge. A ver. Jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. El 1 de abril de este año, recibimos una alerta en la que... No, hay otra parte. Vamos a buscarla, doctor. Es importante poner esa otra parte. Creo que se cortó. Está cortado. Es importante poner la otra parte. Hasta eso, continuemos nosotros. Lo que pasa es que Jorge es muy travieso.
y no pone las cosas como deben ser, hasta donde él cree que debe pasarse, le corta. Es que hay dos videos. Este pensé que estaba completo. No, hay un solo video. Hay un solo video. Ya, Yo ya, lo ya le tengo. paso el otro video, Jorge. Si no lo tiene, ya se lo paso. Sí, ya se lo paso. Bueno, está el video Se les fue completo. lo más. Lo escuchamos completo nuevamente. Lo escuchamos. Buenos días. Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rengel Quinteros. Me he visto en la obligación de hacer público una decisión que conjuntamente con mi familia lo hemos tomado. En el 2021 fui designado como oficial del caso para realizar la investigación del caso más conocido hoy en día como León de Troya. Un caso que se descubriría vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma. Disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo, tenía que cumplir con mis labores. Me opuse. Oposición que lo único que tuvo como consecuencia fue una persecución por parte del Estado y los altos mandos de la institución policial. Fui separado de la unidad en donde yo laboraba. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país. Distrito Sur, más conocido como el Guasmo Sur en la provincia de Guayas. Circuito La Huacharaca, en la provincia de Esmeraldas. Lugares en donde realicé mi trabajo con responsabilidad, cumplí a cabalidad con mis obligaciones. Lugares en donde recibí reconocimientos como felicitaciones públicas, felicitaciones privadas, condecoraciones. Reconocimientos que se encuentran plantados en mi hoja de vida. Una vez que este caso se hiciera público, recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca me la iban a cerrar. Ante tal amenaza puse la respectiva denuncia en la Fiscalía. Letras que quedarían impregnadas solamente en un papel, porque Fiscalía jamás hizo nada. En cuanto a la seguridad que solicité para mi familia y para mí, nunca les importó. El 1 de abril de este año, recibimos una alerta en la que se pretendía atentar en contra de la vida del periodista Anderson Boscan, en contra de la vida del hoy ya difunto ex asambleísta Fernando Villavicencio, en contra de la vida de mi teniente coronel José Luis Erazo Villarreal y por supuesto en contra de mi vida. Tuvo conocimiento del alto mando institucional, ministro del Interior. Nada les importó, poco o nada hicieron. Hasta el sol de hoy me encuentro desprotegido. Ante todas las amenazas que tuve, ante la denuncia que puse, ante la alerta que hubo, nunca me dieron la protección que yo necesité para mi familia y para mí. Actualmente he recibido amenazas que me han llevado a tomar esta decisión. Amenazas que tienen relación con este caso, amenazas que vienen después de que mis abogados solicitarían las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que mis abogados harían público la persecución a la cual yo he sido objeto, sigo recibiendo las amenazas. Es por eso que he tomado la decisión de ponerme a buen recaudo con el único fin de precautelar mi vida, con el único fin de darle seguridad a mi familia. Señor presidente Guillermo Lasso, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. Al alto mando institucional, mi comandante general, ministro del Interior, a la fiscal general del Estado, les hago responsables de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente de la República, señor presidente Guillermo Lasso. Es por eso que hemos tomado esta decisión. No tuve culpa. Ok. Que haya estado el cuñado Ok. del presidente.
Ya podemos sacarlo de la pantalla al teniente. Ya podemos. Ahora sí vamos a analizar este tema. Mire usted, Jaime, que entre lo que ustedes estaban publicando no publicaban lo más importante de esa entrevista. Y esa parte es importantísima. Es sumamente importante. 13 de abril. 1 de abril. O 1 de abril, sí. 1 de abril. Dice que el 1 de abril recibieron una alerta en donde de la alerta se desprendía que iban a atentar aparte de contra el coronel Erazo, el teniente Ronnie Rengel, iban a atentar contra Boscán y contra Villavicencio. Y que esto conoció el gobierno y no hicieron nada. Esto es gravísimo. Y esta es la parte más importante, entre otras partes, de este video. Este video es oro. Oro, mi querido Jaime, y hay que conservarlo. Este video es oro. Pero vienen los temas respecto de esto. Al final murió Villavicencio. Y entonces la alerta que recibieron se cumplió. ¿Y de dónde recibieron la alerta? De los temas derivados del caso León de Troya. Entonces va desvaneciéndose absolutamente el tema de Villavicencio, que quisieron endilgar que el tema era que Correa lo mandó a matar. Entonces esta alerta no vino de ese grupo, porque además, si alguien se perjudicó en el tema de las elecciones de la primera vuelta fue Revolución Ciudadana. Pero cada vez aparece con más nitidez que la muerte de Villavicencio se debe a otros factores y se debe al caso León de Troya. Se debe al caso León de Troya, no se debe a otros factores. Ese es el caso más importante que hay que tomarlo en consideración respecto de este tema. Luego, mire lo que sucede. Dice que fueron allanadas las viviendas. Las viviendas, esto lo dice el abogado de ellos, que esto no lo dice Ronnie Rengel, el teniente Rengel, que estuvo a cargo él y otras personas de la investigación del caso León de Troya. Dice que fueron allanadas sus oficinas por la Fiscalía por el presunto delito de difusión de información reservada. Difusión de información reservada. ¿Cuál información reservada? Sí, la información a estos días, septiembre del 2023, es más conocida que ¿qué? Lo divulgó La Posta con Boscán. Y lo divulgó, lo más importante, lo divulgó Villavicencio. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Que la Fiscalía presume que el teniente Erazo, que el teniente coronel Erazo o el teniente Rengel filtraron esta información que luego se hizo pública a través de los medios de comunicación. Pero viene el tema. ¿Y qué les preocupa que se hizo pública? ¿Qué les preocupa? O sea, tenían que mantenerse en reserva para que nadie en el Ecuador conozca los intríngulis, los contactos y todas las cosas que sucedieron en el caso León de Troya. Eso querían que se mantenga tapado. Y entonces ahora los pájaros disparan a las escopetas. Y como los pájaros disparan a las escopetas, entonces ahora hay que buscar a los culpables de que hayan difundido esto. Esto es una canallada. Y esto no tiene, pero de ninguna manera, o sea, no se puede sostener ni permitir que esto se dé en el Ecuador. No se puede permitir que esto se dé en el Ecuador. Pero además, Villavicencio hizo público el caso León de Troya también. Villavicencio. Y él elaboró el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional que lo presidía Villavicencio y lo integraba Ricardo Vanegas y otros asambleístas más. Y entonces voy a leer 3 párrafos de ese informe, que lo dijo Villavicencio, y esto es justamente lo que tiene que haber ardido para poder después, posiblemente, ser la causa de la muerte de Villavicencio. ¿Qué puso él en el informe? Villavicencio. Que Lazo le confirmó el 31 de enero del 2023, estoy leyendo textual lo que dice el informe, que dicha reunión sí se realizó el 2021 y que esto fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República
tenía conocimiento con debida antelación de los hechos e irregularidades que estarían comprometiendo la imagen del gobierno nacional. Igual, en el informe de Villavicencio consta que Lasso deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una acción respecto del impulso de actos investigativos y o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones a él informadas, lo que denotaría la presencia de grupos de delincuencia transnacional debidamente identificados como es la mafia albanesa, o peor aún que haya iniciado acciones penales en contra de funcionarios públicos o personas particulares por supuestos delitos de tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias, toda vez que el presidente Lasso tuvo pleno conocimiento que se estarían gestionando la entrega de cargos públicos, presumiblemente por intermedio de su cuñado Daniel Carrera Druet. Y en la conclusión número 11 del informe de Villavicencio dice: este informe concluye que el presidente Lasso tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordeaban las relaciones del ciudadano Cherres Fagioni con la mafia albanesa, así como también de las presuntas relaciones de Cherres Fagioni con su cuñado Danilo Carrera, para la obtención de supuestos favores políticos, nombramiento de ministros y gerentes de las empresas públicas. Entonces, el tema es grave porque el tema cada vez, incluso el teniente Rodney Rengel habla de que cuando se entera, primero dice una cosa que es gravísima, cuando él dice que el general Giovanni Ponce le ordenó que cierre la investigación, la del caso León de Troya, como que hay que ocultar los delitos cometidos, y eso tiene que la fiscalía responder por esto, que el coronel Ponce le ordenó que cierre la investigación porque le puede traer problemas al presidente. O sea, aquí hay que investigar siempre y cuando no le traiga problemas al presidente Lasso. Entonces, ¿para qué está la policía, pues? ¿Para qué está la unidad de investigación de la policía? Para tapar, para alcahuetear. Entonces, esto es algo gravísimo. Pero además, Rodney Rengel en este video hay que publíquelo en aparte para que la gente lo vea con detenimiento. En este dice que con motivo de la elaboración de este informe se inició una persecución contra ellos por parte de los altos mandos de la policía. O sea, perseguidos por investigar la verdad. No por tapar, sino por investigar la verdad. Y entonces, pero lo que queda claro, a partir de aquella parte que dice el 1 de abril, recibimos la alerta de que se iba a atentar contra Boscán y Villavicencio. ¿Alerta de quién? ¿Y de qué grupos iban a atentar contra Villavicencio? La gente vinculada al caso León de Troya. Y allí no está metido gente de la Revolución Ciudadana. Entonces, mire usted que es un tema sumamente importante, doctor, de analizarlo. Hay que recordar también que hay un audio que se filtró del teléfono de Rubén Cherres, que lo puso La Posta. Sí. Donde habla claro. Rubén Cherres con un tal Tony. ¿Quiere que lo comente? En ese video que Boscán lo hace público, en ese video Cherres le dice a un tal Tony: tú sabes cómo le gusta arreglar los problemas a Danilo Carrera, y yo no quiero que se derrame una gota de sangre. Dijo mucho eso. Sí, pero viene un tema que es adicional. ¿Cuándo se conoció el caso León de Troya? Hace muchísimo tiempo. La muerte de Rubén Cherres, consecuencia del caso León de Troya. La muerte se da el 30 de marzo del 2023. Y está en los medios de comunicación que se capturó a los presuntos asesinos. Y entonces viene el tema, 30 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses. Fiscalía General del Estado, ¿por qué no nos da una respuesta sobre este asesinato? Si ya capturaron a los presuntos asesinos, o sea, ¿qué están esperando? ¿Que terminen las elecciones? ¿Que terminen los gobiernos? Que se vaya el gobierno. Para no topar ¿Qué están esperando? Villavicencio murió el 9 de agosto del 2023. Y estamos terminando septiembre. Y la Fiscalía no aparece, pero sí aparece en otro tipo de casos
que no tienen la trascendencia de esto que conmovió no solamente al Ecuador, sino conmovió a la comunidad internacional. Entonces esto es grave. Y se está dando, ¿y qué esperan? Sale el comandante de la policía y más o menos, ¿qué es lo que dice en su video? Lo que dice más o menos, él sabe, refiriéndose a los que están ocultándose, porque temen por su vida, pues, ¿quién les va a devolver la vida? El comandante Salinas de la policía no le va a devolver la vida, pues, a Ronnie Rengel y al coronel Erazo. Y entonces dice que escuchen que están corriendo los tiempos, como quien dice, si no se presentan, les damos la baja. Entonces la baja bien dada a los que contribuyeron para que se esclarezca uno de los casos de corrupción y uno de los casos de vinculación con la mafia más graves que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Porque en este caso está vinculado el gobierno. Y entonces esto también es lo que se discute en las elecciones. Porque cuando pasó este tipo de cosas, nadie quiso saber de esto. Nadie quiso saber, y me refiero a la gente de la derecha. Taparon. ¿Quién ha vuelto a hablar de Rubén Chávez? ¿Quién ha vuelto a hablar de esto y que se esclarezca? Los medios. ¿Y dónde está la fiscalía? Mutis. ¿Dónde está la fiscalía? Más bien al teniente Rodney Erazo, como él lo dice, Rodney Rengel, como él lo dice, lo enviaron, pongámosle esta palabra, castigado, al Guasmo Sur y a la Guacharaca en Esmeraldas, que son barrios de alta peligrosidad, como quien dijeron, ojalá y lo viren. Ojalá y lo viren y se acabó Rodney Rengel. Entonces, ¿qué escuchó, quieren? ¿Sí escuchó a Salinas lo que dijo de eso? Para eso están preparados los miembros de la policía, ¿no? Claro, ¿y por qué no va él, pues? ¿Por qué no va él? Sin seguridad, le decía yo. Si él es parte del él es el heredero de la comandante Tania Varela. Él es el heredero. Y se ha mantenido el mismo grupo dentro de la policía, porque dentro de la policía no es que hay unidad. Dentro de la policía hay grupos. Y el grupo de Tania Varela fue sustituido no por gente diferente, sino por los mismos comandantes Salinas, que son de los mismos, que no están haciendo nada porque las cosas caminen. ¿Qué hizo Tania Varela? Cuando le fue a contar a Lazo el caso León de Troya, el caso Encuentro que se llamaba. ¿Qué le fue a contar? Sabe que su cuñado está metido en este lío. ¿Para qué? Para bajarle los pantalones a Lazo, para chantajearlo y hacer que su esposo ascienda general. Y no solo su esposo, sino que se coman a la cúpula de la Policía Nacional y metan policías del grupo de Tania Varela y del grupo de Salinas. Es lo que hicieron. ¿Dónde hay una orden con estas declaraciones, o por lo menos una investigación al general Ponce? Y los que los mandaron a hablar los que los mandaron a hablar en su momento con el embajador norteamericano, Fitzpatrick, a decirle que hay narcogenerales, que era una mentira. Y en eso cayó el embajador. Y no ha protestado. A mí me da pena que un embajador tenga ese tipo de actitudes. Y no protestó cuando él tenía que decir, me tomaron del pelo. Porque le hicieron hablar, lo utilizaron al embajador, diciendo que hay narcogenerales. ¿Para qué? Para crear ese cisma y capturar el alto mando de la policía. ¿Y qué ha habido contra eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y entonces, ¿qué ha pasado con esto? Entonces, esta declaración de Rodney Rengel se suma a tantas. Y si usted me dice cuál es dentro de todo lo que aquí se dice, lo más importante es la declaración cuando dice que el 1 de abril recibieron una alerta de que se iba a atentar contra Boscán, y Boscán por eso se puso a buen recaudo, y que se iba a atentar contra Villavicencio. 1 de abril. Se demoraron mayo, junio, julio. 9 de agosto lo desaparecieron a Villavicencio. ¿Quiénes? No fue un caso político, fue un tema de delincuencia. Entonces, mire lo importante de este tema, pero sabiéndolo analizar. Y sin embargo, distraen con otra cosa, ¿no? Acusan a otros. Pero esto es importante. Es importante porque la ciudadanía necesita que estos hechos se los analice y se los ponga más fácilmente para que puedan darse cuenta de la trascendencia que tienen en la vida nacional. Ayer Fiscalía puso un comunicado también respondiéndole al teniente Ronnie Rengel. No sé si usted lo leyó, doctor. Sí.
justificando. Sí, lo tengo. Verá, Jaimito, en esta, la persona que habla con usted tiene todo. Aquí es como en botica, como se dice. El comunicado del 26 de diciembre dice que hay una presunta intimidación del ciudadano Rodney Rengel, y Fiscalía dice que abrió una investigación previa el 27 de febrero del 2023. O sea, 27 de febrero del 2023, a la fecha actual que es 27 de septiembre. Perdónme que cuente con los dedos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses y hasta una investigación sobre la intimidación al ciudadano Rodney Rengel. La misma Fiscalía dice que se ha abierto una investigación previa y que se han realizado varias diligencias. 7 meses, más de medio año. ¿Y qué saben de esto? Nada. ¿Qué esperan? ¿Que aparezca asesinado en una alcantarilla Rodney Rengel? Luego dice que las investigaciones de carácter reservado no se pueden hacer públicas su contenido. Claro, pues todo reservado, todo en Chiquichá, pues. Y si es todo en Chiquichá, nunca sabremos qué es lo que pasó, pues. Si no se hubiera filtrado la parte del informe del caso León de Troya, nadie sabría de las vinculaciones del gobierno con la mafia albanesa a través del cuñado del presidente y de los tráficos de influencia para otorgar cargos. Y que hay un sistema de protección a víctimas y testigos. ¿Qué sistema de protección y víctimas y testigos funciona si en la policía lo mandan a los sitios más calientes, a los sitios más difíciles, al teniente Rodney Rengel? Es un poco, déjalo allá y haz que lo maten. Entonces esto es terrible. Esto me recuerda el famoso caso de David, el rey David en la historia judía, que lo que hizo es mandarlo al marido de la mujer que él pretendía. Él se llamaba Urías y él pretendía Betsabé, y lo mandó con una carta al jefe del ejército y le dijo que lo ponga en primera fila de combate a Urías y que se retire toda la tropa para que lo deje pelear él contra todos. Conclusión, regresaron con el cadáver de Urías y ahora sí David ya pudo casarse con Betsabé. Entonces es lo mismo, o sea, lo mandan a que lo suenen allá para de esa manera, muerto el perro se acabó la rabia, que me perdone el teniente Rengel. Pero es así, o sea, hagamos que esto funcione y que eso en definitiva. Y respecto de los hechos manifestados en redes sociales por el mencionado ciudadano, la Fiscalía General ha solicitado un control jurídico a fin de comprobar su veracidad. Vayan al diablo, no están haciendo nada, están de tapahuecos, tratando de tapar todo lo habido y por haber. Están desesperados. Y esto es parte de lo que se define en las elecciones del 15 de octubre. O sigue la alcahuetería o se para la alcahuetería. Esta es una de las cosas que hay que pararle. ¿Pasamos a otro tema, doctor? ¿O todavía? ¿O quiere escuchar las declaraciones del general Salinas? No, es paja del general Salinas. Lo que dice es que si no se presentan les van a dar la baja, en otras palabras. Amenazando. Ya sabemos, claro, amenazando. Qué terrible, ¿no? Claro, pero bueno. Más bien mándese las declaraciones de Verónica Abad. Vamos con las declaraciones de Verónica Abad, deme un minuto y ponemos las declaraciones. Oiga, pero ya esto ya es el colmo, ¿no? Como yo decía en mi comentario, ellos están anunciando lo que van a hacer. Vamos a escucharlas. Entendamos de que lo que es salud, educación, pensiones y jubilaciones, economía, son cuestiones de los privados, es decir, cuestiones de nosotros los ciudadanos. El Estado ya tiene que parar con eso de que nos tiene que dar educación gratis, de que tiene que darnos salud gratis. Lo que tiene que dejarnos es trabajar. Ya lo decía el presidente Ronald Reagan en algún momento, el mejor subsidio que puedo dar a un ciudadano se llama trabajo, el subsidio del trabajo. Porque nosotros somos los que velamos por esas cosas, porque son y pertenecen a los privados. Vea usted. A ver, mi querido Jaime, 2 cosas sobre esto. Ya lo dijo antes.
cuando dijo que el gobierno debe ser limitado, o sea, limitado en el sentido de dejar de actuar en temas de orden económico, o sea, que el pez grande se come al chico en la economía, que debe dejar de actuar en la educación, en la salud y las pensiones. Ya lo dijo, ahora lo vuelve a decir, que la educación y la salud deben dejar de ser gratuitas. Si tú, pueblo ecuatoriano, escuchando esto de la candidata a vicepresidente de Noboa, votas por ese binomio, ya hay que apagar la luz, cerrar la puerta en este país. Porque definitivamente una cosa tan evidente no la entiendes, entonces ya no hay nada que hacer. Ya es un tema ya que hay que verlo desde otro punto de vista, ya no solamente de la educación política, y es un tema de tosudez y de no querer ver las cosas. Porque además hay otra cosa. Ya dijo el candidato Noboa, tratando de componer las cosas, y dijo que a la vicepresidenta le daba funciones, que se encargue de los migrantes, como que los migrantes no sirven para nada, poniéndolos en las manos de Verónica Abad, que se encargue de las relaciones, escúcheme esta palabra, Jaime, de las relaciones sociales con Centroamérica, relaciones sociales, porque así es Noboita. No entiende de nada, pues. No entiende de política internacional. Ya, y luego, mire esto, y de las relaciones con África. Lo que le dijo son tres cosas. A usted se me dedica a eso. Pero Verónica Abad no ha callado. Ella sigue hablando de estos temas. Porque ella sabe lo que acordaron con Noboa, pues. Primero. Segundo, ecuatoriano, escúchame esto, ecuatoriano y ecuatoriana. Nadie sobre la faz de la tierra está seguro de hasta cuándo va a vivir. Por eso hay ese viejo axioma que se sabe cuándo se nace, pero no se sabe cuándo se muere. O cuándo le puede pasar algo a una persona, un accidente, un presidente de la República está expuesto a que se caiga el avión, le pasó a Jaime Roldós Aguilera, está expuesto a una cantidad de cosas. ¿Qué pasó cuando cayó el avión de Jaime Roldós Aguilera en Celica, en Loja? Le sucedió a Osvaldo Hurtado. Así de sencillo. Y entonces, vamos a partir de un supuesto no consentido, que Noboa es electo presidente de la República. ¿Quién le sucedería? Verónica Abad, por norma constitucional. Entonces, no pueden decir, bueno, eso que diga esa persona que está hablando tonteras. No, esa persona potencialmente es presidente de la República. Y él sabe, Noboa y su combo, a quién eligieron. Es un proyecto despiadado, el proyecto del neoliberalismo implementado en esa candidatura. Pero si tú, ecuatoriano o ecuatoriana, votas por ese binomio, ya, hay que realmente dedicarse a otro tipo de actividades, porque ni con Vira Barquí se te puede meter una idea tan clara como esto, que oigas de voz de Verónica Abad, que la educación y la salud no deben ser gratuitas. Ya, si con eso no se entiende a dónde quiere ir ese gobierno, ya no hay nada que hacer. Y no solamente eso, sino que me llama la atención otro tema. Yo dije hace pocos días algo, y dije, cuando apareció Noboa diciendo que va a dar $60 a las madres del Ecuador para el tema de la desnutrición infantil, lo cual no es así, porque incluso partamos de un supuesto no consentido, de que el gobierno tenga dinero que no tiene, hay un hueco fiscal descomunal, hay una caída de la producción petrolera descomunal, no solamente me refiero al ITT, sino caída de la producción petrolera, y no tiene un céntimo, y ofrece $60. Pero vamos a partir que una mujer del Ecuador recibe $60, ¿acaso que va a decir? O sea, es una tomadura del pelo. Estos $60 no los topo, es para combatir la desnutrición infantil de mi hijito o de mi hijita. Lo va a meter en el pago de luz, en el pago de teléfono, en el pago de agua potable, en la canasta familiar de la semana, en comprar los víveres. Entonces dejen de ser tan ingenuos, primera cosa. Segundo, no tiene plata. Entonces cuando Noboa salió con que va a implementar esto de los $60 que no tiene plata, porque necesitaría $2.880 millones para implementar este tema, entonces, ¿qué es lo que hace ver? Que está nervioso, que ve que sus perspectivas de triunfo en la segunda vuelta no son reales. Entonces, cuando comienza el baratillo,
es porque está desesperado. Porque si no, él seguiría con lo que dijo, sosteniendo eso, desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Novoa acaba de presentar el plan de vivienda Mi Linda Casa. Aplausos, Mi Linda Casa. Y promete créditos para vivienda a 25 años y al 4% de interés. ¿Y por qué esto no lo hiciste constar, Novoa, en tu plan de trabajo, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no consta esto? ¿Por qué en el camino se te ocurre meter esto? Para convencer a la gente, para decirle a la gente que esto lo vas a hacer. No está en el plan de trabajo, entonces no deja de ser, como se dice vulgarmente, deja de ser sapo. Deja de ser vivo, porque esto no lo vas a hacer. Luego dice que va a reducir el IVA para materiales de construcción. ¿Esto está? No está. Entonces, ¿por qué no está en el plan de trabajo? Que es lo único que tiene una fuerza obligatoria, pongámosle, porque es el plan inscrito en el Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está esto de la vivienda? ¿Dónde está esto del IVA? Pero ¿esto qué quiere decir? Sumado a lo de los $60 para las madres, que está desesperado. Mañana es capaz de decir, y les vamos a dejar una canasta con víveres cada sábado en las casas de cada ciudadano ecuatoriano. Ya. Pero el ecuatoriano tiene que rebelarse contra esto. Tiene que rebelarse contra esto y más bien decir, a ver, es una candidatura, es una demagogia pura. Entonces, si la gente no entiende esto, estamos mal. Entonces, es importante verlo, mi querido Jaime. Pero además, esto es, mire cómo se adelantan las fechas. Estamos 27 de septiembre. Y el presidente Lasso declara en septiembre, se adelantó la Navidad. Y más que la Navidad, se adelantó el Día de los Inocentes. Dice que dejará en su escritorio una lista de consejos para su sucesor. Primero no dice para su sucesora. O sea, él ya da a entender que es hombre el sucesor. ¿Cómo no va a querer para que le tape las espaldas? Pero ¿sobre qué le va a dejar una lista de consejos? Dice sobre seguridad. Pero el gobierno que más ha fallado en seguridad. O sea, qué sinvergüencería. El gobierno que más ha fallado en seguridad diciendo que le va a dejar consejos a su sucesor en materia de seguridad. En la lucha contra la desnutrición crónica. ¿Y cómo defender la dolarización? Un gobierno que hizo flecos de economía. ¿Cómo defender la dolarización? Entonces, esto es para desatar una carcajada, pero de Padre y Señor nuestro. Entonces, es risible todo lo que anuncia. Esto ya es el pueblo. Y si el pueblo no entiende, además, que este trío son los mismos, Moreno, que recibió el respaldo de Creo y de Lasso, Lasso, que recibió el respaldo de Moreno en su candidatura, y que hoy le están respaldando a Novoa, es el trío. Es el trío de los neoliberales en la práctica, Moreno, Lasso y Novoa. Si el pueblo no entiende esto y quiere que se mantenga el desempleo con las tasas que hay, la inseguridad con las tasas de inseguridad que hay, voten nomás, pues. ¿Qué se decía en el ITT? Votaron con las vísceras. Háganlo nomás, pues. Pongan en peligro todo, porque incluso hay un tema que yo lo veo desde el punto de vista psicológico. Doctor, lo que sí llama la atención, ¿no? Que muchos ecuatorianos tal vez van a votar por Novoa, y que Novoa no está mintiendo. Y la candidata a vicepresidenta tampoco está mintiendo. Está anunciando lo que van a hacer. Que van a eliminar la educación pública, la salud, la seguridad social. O sea, y así todavía la gente piensa en votar por ese binomio. Como usted dice, ya ahí sí. No, pues ahí ya no hay que hacer nada. Pero además psicológicamente hay un tema. La gente tiene en el inconsciente eso de intentar mejorar en lo social, en lo económico, en el estatus. Entonces mucha gente dice, yo voy a votar por Novoa, que es casi como decir, es de mi clase social. Somos de los pípiris, somos de la gente de arriba. No eres de la gente de arriba. No te confundas. Si eres clase media, al menos, la clase media es sándwich frente al neoliberalismo, porque al neoliberalismo le importa un comino la clase media. Y si eres pueblo, peor todavía. Entonces no es que votando por Novoa te vuelves pelucona.
No, seguirás comiendo lo mismo que estás comiendo, comiéndote la camisa. Entonces, si quieres caminar por ese andarivel, hazlo nomás. Si quieres no votar por una opción que la tienen allí a la mano, ¿cuál es, por ejemplo, uno de los peros que se han inventado? Un poco diciendo que Luisa González no tiene mucho que ofrecer. A ver. Luisa González tiene una enorme, no dije pequeña, ni mediana, enorme experiencia en el sector público y no solamente en el gobierno de Correa. O sea, una persona que conoce la administración pública desde adentro. Sí. Mire usted, aparte de las maestrías que tiene, incluso en el exterior, no necesariamente donde los gringos, de las maestrías que tiene, es maestra en alta gerencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y cuenta con una maestría en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces no es que es del montón. Antes de conocer la Revolución Ciudadana o Alianza País, como quieran llamarle, ella fue asistente de investigación en la Universidad Internacional del Ecuador, universidad que no es de la gente pípiris. Luego fue abogada del staff de abogados de Petroecuador. Todavía no llegaba a Correa. Ya estuvo en Petroecuador, por lo tanto conoce la empresa pública. Luego se incorporó en el 2007, ya pudo haberse incorporado al gobierno, mentira. Ella comenzó a trabajar para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador. Tiene algunas participación en empresas privadas, por ejemplo, laboró en Unibanco, en la compañía integrada Solutions, y durante el gobierno de Correa, miremos lo que ella fue. Asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia. Coordinadora General de Recursos Humanos de la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías, no es de la Presidencia. Coordinadora General de Agenda Estratégica Presidencial en la Presidencia. Conoce la parte internacional, vicecónsul del Ecuador en Madrid. Luego fue viceministra de Gestión Turística en el Ministerio de Turismo. Incluso actuó varias veces como ministra encargada. Fue subsecretaria encargada de la agenda presidencial. Fue secretaria general del despacho presidencial. Fue cónsul general del Ecuador en Madrid. Ya elevó su categoría nuevamente. Fue subsecretaria general de la Administración Pública. Fue asesora de la empresa de correos. Fue secretaria nacional de la Administración Pública, el cargo más alto del manejo de la Administración Pública. Trabajó en el Ministerio de Trabajo en calidad de ministra encargada. Secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías. Y esto ya lo hizo cuando no estaba Correa en el gobierno. Cónsul general del Ecuador en Alicante. Secretaria nacional del Parlamento Andino, organismo internacional, asesora del Parlamento Andino. Entonces viene el tema. ¿Es una improvisada? No lo es. Es una persona que conoce por dentro el sector público. Y entonces, esto es importante verlo. Pero mientras tanto vemos en el otro lado que puede acreditar en Administración Pública Noboa. Dice que tiene una maestría en Administración Pública. En Administración Pública en Harvard. Pero si Estados Unidos prácticamente no conoce lo que es el derecho latino, ellos se manejan con el derecho anglosajón, en donde el gobierno y el Estado, más que el gobierno, considera que todos esos temas son de manejo privado. Por lo tanto, allí no hay prácticamente administración pública. Entonces, ¿en qué se especializó? En administración pública de nuestros países. Porque Estados Unidos no ha desarrollado el derecho administrativo, pongámosle. Y esos temas los conozco de memoria. Y segundo, su experiencia en el de asambleísta. Pero aquí les quiero pedir un favor. Papel y lápiz. Entren a la página de la Asamblea Nacional y pongan en la parte correspondiente votación en el Pleno. Y pónganse a analizar, si tienen tiempo,
las votaciones que han habido en el Pleno desde mayo del 2021 a mayo del 2023, cuando se disolvió la Asamblea Nacional. Pongan las votaciones, no de las partes baladíes, aprobación del orden del día, el reconocimiento a no sé quién, condecoración a fulano, donde se trataron temas álgidos de la política y de la economía del Ecuador. En el 90% de los casos, Noboa no asistió a la Asamblea Nacional y la mandó a su suplente, Ana Carolina León Suárez, a que ella moje el poncho y esté en esos temas delicados. Y ustedes lo pueden ver con sus propios ojos para que vean que ni siquiera da la cara en los temas donde tiene que sentarse y decir yo voto por esto y motivar. Cuando había un tema donde había que mojar el poncho o donde las papas quemaban, le mandaba a su suplente para que ella sea la que vote. Claro que obviamente con recomendaciones de él, como por ejemplo les recomendó que lo salve a Lazo en el caso de Pandora Papers, pero él no siquiera dio la cara, ni siquiera se presentó. Entonces, ¿cuál es su experiencia en administración pública? Si cuando fue asambleísta no asistió a las sesiones más importantes de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, tenemos una persona que tiene mucho que decirle al Ecuador, y una persona que vino de abajo. Ella nace en Quito, nace en la parroquia Chimbacalle, porque los padres tuvieron que venir acá por las razones que sean, entiendo que era por trabajo. Y obviamente nace en Quito. Y le voy a contar una cosa. Nace el mismo día que yo, pero en diferente año. Ella nace el 22 de noviembre, que es la fecha de mi cumpleaños. Nace el 22 de noviembre en la parroquia Chimbacalle. Estamos cerca, doctor. Sí, claro, pero es importante, o sea, hay una coincidencia en eso. Es hija de Jorge Luis González Zambrano y Ligia Alcíbar Álvarez. Su formación primaria la hace en la escuela religiosa Mercedes en Calceta, más abajito de Chone, que no es una escuela de la gente pudiente. La secundaria la hizo en un colegio importante, laico, María Angélica Hidrobo, es Colegio de Quito, María Angélica Hidrobo. Se demoró en graduarse unos poquísimos años. ¿Pero por qué, pues? No lo pongan así nomás, como que ha sido vaga, más o menos. No, ella se casó a los 15 años. Y un matrimonio que prácticamente fue un fracaso, donde terminó ella siendo padre y madre. Y entonces, luego estudió abogacía primero en la Central, luego en la Universidad Internacional del Ecuador. Ella no viene de la San Francisco, ella no viene de las universidades caras del Ecuador. Y es una persona que tiene formación. Y en eso quiero decirles a las ecuatorianas. En el interior de una persona siempre funciona también otro tipo de factores, aparte de los políticos. Y claro, ella no tiene la culpa de ser guapa. No tiene la culpa de ser guapa. ¿O qué quieren? Que se maquilla al revés para parecer fea. Y para que de esa manera la acepten muchas de las mujeres que tienen algún problema, que la ven así, la ven como una especie de competencia. Entonces yo les invito a las mujeres que no vean eso, que vean la posibilidad de que una mujer por primera vez en el Ecuador, una mujer pueda llegar a la presidencia de la República y representarlas, porque hasta en eso se expresa el machismo. Nunca hemos tenido una presidenta de la República electa por votación popular. Tuvimos una persona de un día. Eso es una tomadura del pelo, lo de Rosalía Arteaga. Pero no hemos tenido una presidenta del Ecuador. ¿Quieren dejar pasar esa oportunidad? ¿O es que el egoísmo es que no sea ella, pero si tú, mujer, fueras la candidata, sí quisieras que las mujeres te apoyen? Entonces yo hago un llamado a las mujeres. ¿O es que ustedes se defienden también como personas, aparte que ven una persona debidamente formada, o no les importa el hecho de que sea mujer? Entonces, todo esto hay que ver en función de todo lo que está pasando en el Ecuador, mi querido Jaime. Doctor, antes de seguir, quiero pedirle a la gente que ponga su like. Así que los que no han puesto su like... Yo ya pensé que lo habían puesto. ¿O quieren seguir oyendo Teleamazonas y Ecuavisa? ¿Quieren seguir oyendo eso y prácticamente consumiendo noticias falsas? Porque las fake news están allí. Entonces, manifiéstense, esto es importante en el Ecuador.
mantener viva la libertad de expresión, que fluya la verdad, que fluya el análisis, que no nos dejemos tomar del pelo, porque todos los días hacen campaña política a favor del poder económico del Ecuador. Ellos se casan con el poder económico y el candidato de ellos que de manera desembosada lo defienden, es el candidato de la derecha. Entonces, manifiéstense con los likes y con los superchats. Doctor, antes quiero saludar a Marixa Maldonado, que hizo un superchat. Nerolis Espinosa también hizo un superchat. A Magali Escalante, que se hizo miembro diamante también del canal. Un abrazo para todos ellos. Y sigan poniendo los likes. Doctor, tengo las declaraciones, lo que ocurrió en un auditorio en la Universidad Internacional de Quito, me parece, donde un estudiante encaró al candidato a la presidencia, Daniel Noboa, pidiéndole cómo va a ser con la deuda que tiene el SRI, que tiene el grupo Noboa con el SRI. Póngalo, pero alerto a la ciudadanía para que vea este video. Y pongan atención, cómo no sabe qué respuesta dar Noboa a la pregunta que le hace el estudiante. Y nunca le contestó. Así es. Le quiso enredar diciendo que no es evasión, pero en el fondo es paga los impuestos. Así es. De un grupo empresarial tan grande. Por eso les pido que presten atención a esto. A la pregunta del estudiante. Y de manera muy serena, analicen la contestación de Noboa. Se va por las ramas y no le contesta. No le contesta. Pero además, es una persona que dice que hay que pagar, que no hay que llevar la plata a los paraísos fiscales, y eso el grupo de ellos no lo hace. Entonces, pero pongan atención y díganme, si Noboa contestó la pregunta del estudiante, o le eludió y por ahí se mareó y vio cómo salía chapoteando, porque ni siquiera salió nadando. Ahora sí, mándela. Es respecto a la evasión tributaria. Citando tal cual su plan de gobierno habla de una persecución a los evasores tributarios. Algo que es totalmente plausible, todos debemos cumplir con las obligaciones que tenemos para con el Estado y mucho más entendiendo que son esos ingresos los que posibilitan una presencia efectiva del Estado, principalmente para las poblaciones más vulnerables. Mi pregunta es si en su calidad de presidente cumplirá a cabalidad con esa palabra, entendiendo que el Grupo Noboa es el primer evasor del Ecuador, respetando obviamente que usted no tiene la personería jurídica de este grupo, pero tiene los lazos de consanguinidad con quienes sí lo tienen. Muchas gracias. Bueno, primero, evasión es un delito. Lo que está diciendo es que es un grupo que está cometiendo un delito activamente que no está comprobado. Empecemos por ahí. Así que le recomiendo nomás que maneje las formas en ese sentido. Segundo, la correcta tributación y un sistema tributario sistemático en el cual impida que funcionarios públicos sean los que determinen es la mayor muestra de que va a haber una persecución a la evasión. Si es que no depende de un funcionario, sino de un sistema en el cual está ligado a la Constitución y la ley, todo va a ser mucho más transparente. En la parte de la dolarización creo que hay un error en esa lógica. Ya hoy en día vivimos en un estado de capital golondrina. ¿Cómo? En estos últimos 2 años hubo un decreto ejecutivo, le pediría que lo busque, de parte del gobierno actual, en el cual, los micrófonos, en el cual cualquier capital golondrina que entre a este país en inversión a plazo de 180 días... Ya corta, eso no tiene nada que ver. A ver. Pero ¿cómo se fue por otro lado? La pantalla. Quita la pantalla. Ya.
Le preguntó sobre la evasión fiscal. Él dice, cuidado, que es un delito y no sé qué. Vea, dejémonos de paja. El hecho es que el Grupo Noboa debe cerca de 88, 89 millones de dólares de tributos al fisco. Punto. Eso es lo que es. Evasión, no pago, lo que quiera. El hecho es que no paga. Y quiere ser presidente. Pero además, el estudiante por delicadeza le dijo, yo sé que usted no es el representante del grupo. Él es parte porque él está haciendo la campaña con la plata de lo del Grupo Noboa. Porque no es que él es la nueva generación que solito sale nadando. Él sale con todo un aparataje económico que viene de toda una generación de gente que ha tenido un monopolio de una cantidad de actividades y que no cumple no solo con lo tributario, sino con las obligaciones laborales. Y entonces después se comenzó a hablar, no contestó nada. Nada. Y al final lo que dijo es, salió por el lado de los capitales golondrina que vienen, que no quiso contestar. Doctor, no quiso contestar. Porque doctor, no podía contestar, porque tenía que sacar un chequecito y decir, aquí está la plata. doctor, Estamos dando ejemplo. no sé si notó usted que él tiene un apuntador. Tal vez la persona que le estaba diciendo lo que diga tampoco estaba claro. Es que, claro, lo cogieron en curva. Lo cogieron en curva. Por eso es que está desesperado, porque va cayendo en picada y entonces comienza a salir a replotar que el programa de vivienda Mi Casa Linda, que la caída de la baja del IVA para la construcción. O sea, está vendiendo humo. Doctor, este Está anuncio que ha vendiendo hecho de bajar el IVA, ¿esto va a afectar al erario nacional, pues, doctor? Es que no tiene plata el erario. Es que él le vende la idea de que el Ecuador está repleto de dinero. El Ecuador no tuvo para enfrentar el deslave de la UCI. No tuvo. Tuvieron que hacer un préstamo internacional para enfrentar el deslave de la UCI, una cosa grave para esos pobladores, pero pequeña en términos de lo económico. No tenían un centavo. Retiraron cerca de 2.000, casi 2.900 millones, retiraron depósitos de la Reserva Internacional. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero ¿por qué no habla también de cobrarles a los empresarios que no han pagado determinadas obligaciones? La deuda es enorme, porque ellos quieren, ¿para qué quieren llegar al poder? Para taparse, para blindarse, para subvencionarse, porque critican el subsidio de los combustibles, pero ellos son los que más se han subsidiado, pues. Doctor, deben de estar esperando alguna remisión tributaria. Por eso es que no quieren pagar. Toda la vida les han dado. Toda la vida les han dado. La securitización de la deuda en la época de Osvaldo Hurtado, ¿qué fue? Que como se endeudaron en dólares los señoritos empresarios, salió el Estado y digo, yo asumo la deuda y ustedes en dólares y ustedes paguen en sucres devaluados. Esas son las grandes soluciones. Esas son las grandes soluciones. Son el mismo grupo de todos los que han esquilmado al Ecuador. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero si tú, pueblo ecuatoriano, no avanzas un peldaño, un poquito más adelante en la formación política para aprender a distinguir lo bueno de lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, no el humo que te vendan. Recuerde lo que dijo Lazo. Yo quiero ser la voz de las madres solteras y de las madres abandonadas por sus maridos. Madres solteras y madres abandonadas por sus maridos, ¿qué recibieron de Lazo? Nada. Entonces no comas cuentos. En época de campaña te toman del pelo. Una persona puede ofrecer lo que el erario nacional le puede dar. Lo que sí pueden haber son mejores controles. Pero no hay más dinero que ese. Y en un país donde nos caemos a pedazos encima, apoyaron, y que se deje explotar petróleo. Y que venga una economía postpetrolera, una economía donde es el sálvese quien puede. El que pueda comer, que coma. El que no pueda comer es problema de él. Eso es, mi querido Jaime. Quisiera pasar rápidamente. Déjeme agradecerle a Omar Noboa, que hizo un aporte al superchat. Rumaldo Zarango también hizo un aporte. Blanca Estela Mantilla Proaño, gracias también por su aporte. Las personas que están poniendo su like, muchas gracias. Mire usted, Jaime, que hasta los Noboa se están dividiendo ya. Omar Noboa le aporta al superchat. Vea. Pero Omar Noboa, el criollo, doctor, aunque no vive aquí. No, espérese, ahí se equivocó. Todos son criollos. Todos. El abuelo de él vendía guineos en Ambato. Sí.
todos son criollos. Lo que pasa es que adquirieron un patrimonio muy grande porque así, eso es lo que se llama en economía el desplazamiento patrimonial, donde se vuelven blancos, pero no porque en el fondo son blancos, sino porque adquirieron dinero. El dinero blanquea a las personas. Aprenden a comer con champán cristal, y entonces creen que vienen de no sé dónde y no sé cuánto. Son los mismos. Lo que pasa es que con dinero sabiendo explotar a los demás, pagando salarios de miseria. Entonces, son criollos igual. Doctor, vamos ya al tema de la Corte Constitucional. ¿Qué le parece? Ya vamos. ¿Bajo qué argumentos la Corte Constitucional quiere destituir a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana? Porque no se ha consumado ningún hecho. A ver, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no quisiera hablar mucho de ese tema en este momento, porque lo que pueda decir no le va a quedar bien al Enverbera. Él manejó realmente mal el tema. Se apresuró, destapó ciertas cartas que él no tenía por qué destaparlas, no manejó adecuadamente el nivel de conversación interna con el Consejo para poder dar ese paso. Y a él le pasó lo que le pasa a la gente improvisada en este tipo de quehaceres políticos. Él puede ser un buen abogado, no sé si lo será, pero políticamente 0/20, ni siquiera 10/20. Entonces, claro, adelantó ciertas cosas y se le vino el mundo encima. Y le pasó lo que normalmente se dice, dio un paso adelante para dar 2 atrás. Y eso nunca se hace en materia política. Entonces, lo reventó. Él tiene la razón. Primero, no supo venderla, no supo convencerlo al país de lo que vive el Ecuador. Vivimos una Corte Constitucional que entró por la ventana. ¿Cómo la vende? Si hay un linchamiento mediático de los grandes medios, que todos los días primero tenía... No, mi querido Jaime, primero tenía que venderlo al producto, y cuando ya la gente comience a consumir el producto, ahora sí, dar un paso adelante. Pero él no hizo eso, mi querido Jaime, él no hizo eso. Lo que hizo es crear directo la posibilidad de que se nombren veedores. Oye, primero caliente el ambiente. Hasta los jugadores cuando van a entrar a la cancha, primero hacen ejercicios, calienta el ambiente. Didáctica, no tienen didáctica para explicar. El caso de la Corte Constitucional es gravísimo, porque tenemos una Corte que entró por la ventana, pero eso hay que saberlo explicar, para que la gente termine por aceptar algo que es una necesidad en el Ecuador. No podemos tener una Corte que es fruto de la destitución de la Corte Constitucional, que el Consejo de Trujillo, el Trujillato, no podía jamás haberlo hecho, el Trujillato, porque no había ninguna norma en la que puedan apoyarse para esto, y porque la consulta popular le dio facultades transitorias a Trujillo y a su combo. Facultades transitorias, no extraordinarias, como dijo la Corte. Transitorias. Resuelve esto. Evalúe las autoridades designadas por él. Punto. No más que eso. Designadas por el Consejo. La Corte Constitucional no es designada por el Consejo. Por lo tanto, no podían ser evaluadas por el Consejo Transitorio, porque nadie está por encima de la Constitución, nadie. Y el marco, la cancha, como quisiéramos llamarle, el marco referencial sobre cómo debía manejarse la Corte Constitucional, ese marco constitucional está dado por la Constitución y por la consulta popular. Y evaluaron lo que no podían haber evaluado. Entonces, esto es importante verlo. La Constitución dice claramente que los miembros de la Corte no podrán ser destituidos mediante juicio político o por las autoridades que los designen. Por lo tanto, no podían evaluar bajo el mentis, que no fue así, que el Consejo de Participación nombró a la anterior Corte, porque no fue así. Entonces, pero además, así fuera así, no podían destituirlos. Y fruto de la destitución, nombraron por la ventana a la actual Corte Constitucional. La nombraron violando todo lo habido y por haber. Mire usted, solamente ahí para sacar
al tiro algunas cosas. El Pleno del Consejo de Participación, con resolución del 19 de septiembre del 2018, la resolución número 102, aprobó el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué tenía que en qué parte consta que el Consejo de Participación Ciudadana tenía que aprobar un mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte? Si la Corte no la designa el Consejo. Y luego, en la resolución del Consejo de Participación de Trujillo, resolución número 154 del 17 de octubre del 2018, dice que el Pleno del Consejo designó a los miembros de la Comisión Calificadora para la selección y designación de los jueces y jueces de la Corte Constitucional. Esto es violatorio de la norma constitucional del artículo 434. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entre las personas que designan está el doctor Rafael Ollarte, que sale, no entiendo su posición, sale a defender lo indefendible, cuando ellos con su presencia, él y Ramiro García, prácticamente santificaron la violación constitucional. Entonces, claro, tenemos una Corte Constitucional que para tapar el tema, lo que hizo la Corte Constitucional es blindar lo resuelto por el Consejo de Trujillo. Y decir, esto no se puede tocar. Y si alguien lo toca, aténgase a las consecuencias. Pero entonces violan nuevamente la Constitución, porque el artículo 233 de la Constitución dice que ningún servidor o servidora pública está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Crear un régimen de impunidad en un determinado periodo. ¿Por qué? Porque en ese periodo los designaron a ellos inconstitucionalmente. Pero esto había que difundirlo bien, hacer todo un plan. En este país no se puede hacer las cosas así, de una manera tan burda, para que la gente entienda que hay algo. Y la prueba de que no podían blindar es que el mismo Trujillo quería que todo lo actuado por el Consejo de Participación de Trujillo sea aprobado en una consulta popular, que ratifique todo lo actuado por Trujillo. No le dieron gusto, por lo tanto quedó en el aire. Pero vino la Corte y dijo, no, eso está ya oleado y sacramentado. Entonces un tema muy claro para poderlo entender qué es lo que pasó en ese tema. Ahora, espero que esté claro el tema. Y clarísimo, doctor. ¿Algo más? Respecto del Consejo de la Judicatura, verá, porque está hablando con una persona que sí tiene memoria y que tiene memoria escrita también, no solamente memoria mental. Verá, el Consejo de Trujillo eligió al actual Consejo de la Judicatura y entraron al Consejo de la Judicatura, escúchenme bien, ecuatorianos, con algunas consignas, ¿no es cierto? Algunas consignas, y entre ellas, descabezar a la Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes fueron los vocales que ingresaron como miembros principales y suplentes? Voy a leer solo los principales, los suplentes no interesa. Del Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado Sánchez, de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia. Ahí lo eligieron a María del Carmen Maldonado, concuñada de la esposa del presidente Moreno. Lo eligieron a Fausto Murillo, que vino de la terna de la Asamblea Nacional. Lo eligieron a Ruth Maribel Barreno Belling, de la terna de la Fiscalía General del Estado, a Juan José Morillo Velasco, de la terna de la Defensoría Pública, y a Inma Patricia Schettini Cáceres, de la terna de la Función Ejecutiva. ¿Qué pasó? Que en el artículo 2 de esta elección pusieron una cosa que es injurídica, no tiene piso jurídico, porque tenían que señalar la norma, motivar lo que se llama en derecho. Ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y, y de la Judicatura. O sea, ¿qué es lo que hizo Trujillo y su combo? Los nombro siempre que me descabecen a la Corte Nacional de Justicia. Y ahí vino un proceso irritó, que incluso se calificó de inconstitucional ese tema. Y
el relator de Naciones Unidas, incluso tuvo sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, indicándole que el proceso de evaluación no se ajusta a estándares internacionales y que hay una falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités. Entonces, hicieron esto lo que les dio la gana. Ahora viene la sorpresa, mi querido amigo. Fruto de esta evaluación, se comen a la tercera parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La tercera parte la defenestraron. Solamente dejaron a 9 jueces, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jueces. La Corte está integrada por 21 jueces, no son 9, son 7. Y la tercera parte de 21 son 7, dejaron a la tercera parte. Y nombraron 14 nuevos jueces en un proceso absolutamente inconstitucional. Pero mire esto, ecuatorianos, escuchen lo que les voy a contar. Entre los jueces que entraron por la ventana en este proceso irrito, en este proceso, los que entraron por la ventana están Walter Macías Fernández, figura clave en este tema y que está a punto de ver cómo se carga contra el actual presidente del Consejo de la Judicatura y contra alguien más posiblemente. Al que acaban de reintegrar, doctor. Claro, Walter Samno Macías Fernández. Él entró por la ventana, electo por los que ahora se los van a comer. Y el que le meten una acción, y esta acción la retrasa hasta ver que Walter Macías actúe y resuelva, es otro doctor que es miembro ya del Consejo de la Judicatura, que es miembro de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa. Entonces, mire lo que es la vida. Los miembros del Consejo de la Judicatura nombraron a esta gente que entró por la ventana. Y esta gente que entró por la ventana está a punto de comerse a los que los eligieron. Entre ellos a Ruth Maribel Barreno Belli. ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar de este tema? La moraleja es mal paga el diablo a sus devotos. Y esto debería entenderlo la gente. Cuando la Corte Constitucional anterior a la actual pudo haber parado la consulta popular que tenía como objetivo asaltar los órganos de control y las instituciones del Estado, se hicieron los locos y no se pronunciaron. Cuando un ente no se pronuncia dentro de un plazo, entonces eso se considera que es un dictamen ficticio, un dictamen ficto. Quiere decir que no opinaron y por lo tanto camina el tema sin el dictamen de la Corte Constitucional. Por haberse callado los miembros de la Corte Constitucional que vinieron del gobierno anterior a Lenín Moreno, del gobierno de Correa, se vino el desbarajuste posterior y terminaron destituyéndolos a los de la Corte Constitucional, que les prometieron el oro y el moro para que callen y no se pronuncien y después los decapitaron. Doctor, ¿y la Corte puede destituirlos? ¿No necesitas un juicio político? E incluso en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es que este tema tiene que analizar el Ecuador, porque si esto se hace al revés, hay que ir a una consulta popular, porque no se puede tener una Corte Constitucional que fue fruto de un proceso inconstitucional de designación. Ellos jamás podían haber sido asignados. Porque el momento que le metió mano el Consejo de Trujillo y he leído yo la aprobación del mandato para la selección y la aprobación de la nómina de los miembros de la Comisión Calificadora, violentando lo que dice la Constitución, ellos están arrogándose funciones. La Corte. Pero esto hay que saberlo vender. Hay que saberlo vender. Vender en el sentido no de tomar del pelo a la gente, sino que la gente tome conciencia de lo que pasó. Pero Allen Berbera pensó que era un tema de soplar y hacer botellas y que no era un tema de consensuar, incluso de esperar un tiempo. Espérese las elecciones, espérese que pase un poquito la vorágine que está, porque en este momento es parte del show político. Correcto. Doctor, Vea pero cómo el juez democrático, para que puedan destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, me imagino que es la Asamblea. No tenemos Asamblea. Y eso... No, la Asamblea tampoco. La Asamblea no tiene potestades.
La Constitución no permite que nadie... Mire, puede ser que esté mal hecha la Constitución. Es más, yo asevero que está mal hecha. Pero la Constitución dice que la destitución de los miembros de la Corte Constitucional solamente puede darse con el voto de las 2/3 partes de ellos mismos. O sea, que ellos se decapiten, lo cual es una torpeza. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, no podía pues el Consejo de Trujillo destituir a la anterior Corte Constitucional. No podía, porque la Constitución es clara de que no cabe ni siquiera juicio político, ni tampoco cabe que sean destituidos por quienes los designaron. Qué terrible, ¿no? Entonces, esto tiene que resolverlo el pueblo en una asamblea popular, porque tener esa Corte Constitucional de vergüenza no podemos seguir teniendo. Una Corte que aprobó una consulta focalizada en la provincia de Pichincha sobre minería metálica del Chocó Andino y una consulta nacional sobre el ITT. O sea, cuando es la misma norma jurídica constitucional, ¿por qué la una nacional y por qué la otra local? Violando la Constitución, el artículo 57, numeral 7. Entonces, esa Corte no puede seguir así, aparte de que entró. Su origen está viciado. Sí. Pero si usted lo oye hablar a Allen Berbera, primero que reculó, ahora ya no se acuerda siquiera que creó la veeduría. Pero y doctor, segundo, no se consumó ningún hecho en eso, pues. O sea, no ¿cómo lo importa. pueden juzgar? No se consumió hecho, pero manifestó que se creaba la veeduría. Por un supuesto nada más. Bueno, que aguante Allen Berbera, pues así Pero se aprende tampoco pueden también. romper de esa manera la Por ley. eso, que aprendan a pelear. Había que pelear de otra manera el tema. Había que pelear. Pero no... Porque también había una orden de un juez. Mira, mi querido Jaime, escúcheme, no defienda lo indefendible. Verá, la política es como una guerra, en el buen sentido de la palabra. Y lo peor que puede haber en una guerra es la improvisación y la falta de conocimiento. Usted se puede imaginar un ejército o unas fuerzas armadas que no tengan información donde tienen emplazadas las fuerzas del enemigo, que no sepa qué armas tiene, que no sepa cuánta gente tiene al otro lado, cuántas tiene usted, que no planifique. Mire, las guerras de la independencia se planificaba. ¿Acaso que eran torpes? No es que planificaban pelear en una parte donde les era adverso el terreno. Se planifica una guerra. Pero para planificar, la primera condición es conocer, porque imagínense si mañana tenemos un comandante de las Fuerzas Armadas que no conozca de estrategia militar y nos enfrentemos a un problema militar, es terrible. Entonces, Allen Berbera, tienes que aprender. Doctor, ¿llegamos a la parte final? Llegamos a la parte final, no sin antes desear lo mejor para que Carlita se mejore y esté con nosotros el próximo miércoles. Pero me falta decir una cosita. Que es importante. No voy a ir al detalle porque ahí sí ya me le como todo el tiempo. Lee el debate de la semana, del domingo. Es un debate que está mal armado. Primero, debate es controversia, debate es enfrentamiento. Y nos están vendiendo la idea un tema. Como que el debate es decir cosas lindas que cuidado le lastimen al otro, que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Debate es confrontación. Es confrontación de la cuestación, como se hablaba antes en el tema político, de la cuestación, de la duda, incluso cartesiana, sale la verdad, pues, cuestionando las cosas. Entonces, ojalá los que van a guiar el debate, las que van a guiar el debate, no vengan con que conteste solo esto y no sé qué, porque eso es hacer las cosas, como dice el pueblo llano, con burro amarrado. O sea, el debate es debate. El pueblo quiere ver confrontación para quitarse la careta de lado a lado y decir, a ver, usted siendo Drácula no va a venir a querer ser gerente del Banco de Sangre, para poner un ejemplo. Entonces, debate. Es la realidad. Segundo, cuando usted analiza las propuestas, las preguntas que están ya armadas, no van al fondo. Entonces,
regáleme unos 3 o 4 minutos. Verá, en el eje económico se va a tratar del presupuesto interno, del fenómeno del niño, de la generación de empleo y la dolarización. Eje económico. No se habla de la soberanía energética, no se habla de la deuda externa, que tiene unos profundos problemas en la economía, porque el Ecuador es un exportador neto de capitales. ¿Cuánto se está pagando mensualmente por la deuda externa, por servicio de la deuda? No se habla de la deuda interna. En ninguna parte de la discusión se va a hablar de la deuda interna, creciente e impaga. No se habla de la diferencia. ¿Qué tratamiento hay que darle a la inversión extranjera o a la inversión nacional, conforme lo manda el artículo 339 de la Constitución? No se habla de los créditos de proveedores que son terribles en contra del Ecuador. No se habla de la discrecionalidad de la contratación pública. Por ejemplo, ahí está el reglamento de las alianzas público-privadas que dictó Lazo, que prácticamente metieron el Swiss Challenge como sistema de contratación. No se habla de la soberanía energética. No se habla de la crisis económica y financiera del IES. No se habla de las tasas de interés del sistema financiero. Entonces, ¿de qué eje económico van a discutir? En el caso de la seguridad, que se va a hablar de la gestión integral del Sistema Nacional de Seguridad, del contexto subregional del crimen organizado y política de integración, del sistema de inteligencia criminal y la desaparición forzada de personas. Y no se habla de por qué y cómo funciona el tema de la inseguridad por el narcotráfico. No se habla del control de fronteras. No se habla del rol constitucional de las Fuerzas Armadas y de la policía. No se habla del control del consumo interno y exportación a cargo del consumo y control de la policía y la exportación a cargo también de las Fuerzas Armadas. No se habla de la penetración de las instituciones por estos vicios. No se habla de inseguridad por delincuencia común. No se habla de las causas de la delincuencia común, crisis económica y desempleo. En el eje social se va a hablar de educación, salud, ahí va a tener para pasearse Luisa González. Porque va a tener que... Y el otro que va a decir, no sé, yo no he aprobado que eso diga Verónica Abad, váyase al diablo. Se va a hablar de la desnutrición de los niños, adolescentes, la salud mental, planes de fomento para generación de inclusión de grupos vulnerables, promover derechos, pero no se habla del rol del Estado en la regulación de las relaciones sociales y económicas, que eso es lo que se llama el poder de modelización. No se habla de la diferencia entre educación público-privada y qué dice la Constitución en esa materia. No se habla de la educación como un pilar para la transformación. No se habla de la salud como servicio público. No se habla de la soberanía alimentaria. No se va a hablar del control de precios de artículos de primera necesidad. No se habla del rol de la empresa privada en la generación de empleo, porque prácticamente todo es el papá Estado el que tiene que generar empleo, pero la empresa privada no genera empleo. En el eje político, dice en las preguntas que se va a hablar de la consulta popular o asamblea constituyente, de la gobernabilidad con la Asamblea Nacional en año y medio, de la gobernanza y representación de la seguridad social, de la postura del país en el marco de las relaciones internacionales. ¿Van a hablar de la justicia? ¿De la judicialización de la política y la politización de justicia? No van a hablar. Van a hablar del tema de la Corte Constitucional, lo que acabé de hablar, el desparpajo de los que se adueñaron de la Corte Constitucional. Van a tratar un tema que el país reclama desde tiempo, las acciones de protección, que sirven para un sector y también para otro, pero que no le ponen coto, porque con una acción de protección han parado resoluciones hasta de la Asamblea Nacional. No hablan del papel de colegislador del presidente de la República, que se excede en esa función. No hablan de continuar o no con el juicio político a Lazo, porque no se puede quedar en el aire ese tema. No hablan del subsidio que permanentemente le dan a la clase económica pudiente, de diversas maneras. No habla de las empresas electorales y los grupos económicos que manejan el espectro político. Entonces, cuando uno ve todo esto, dice, ¿de qué debate van a hablar? Por eso es que los candidatos, por lo menos Luisa González, debería no dejarse atar para no permitir que les recorten el campo de acción y que no le permitan hablar sobre los temas centrales del Ecuador. Porque es lo que el pueblo quiere saber, no lo que está prefabricado desde el Consejo Nacional Electoral. Ahí sí ya puedo decirle que muchas gracias, mi querido Jaime. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo miércoles y analizaremos el debate. Analizaremos el debate
Les pido que esta entrevista la vean por partes, poco a poco, para que la analicen. Le pido que sea tan amable de mandarme, porque las tengo, pero más limpias, la declaración de Verónica Abad, la declaración de la entrevista, la pregunta que le hace el ciudadano a Novoa. El estudiante a Novoa. Mándeme toda esa información. Y contrólelo a Jorgito, que me mande el link de la grabación de la entrevista. Gracias. Porque esto tiene que ser publicado ya. Hay que prepararse para que no nos tomen del pelo el domingo. No nos tome del pelo la persona que quiere disfrazarse de Papá Noel sin tener un céntimo en el bolsillo. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético en el análisis de los días miércoles. Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, por eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo.